Buenas noches a todos y bienvenidos a un miércoles más de este primer curso de arbitraje en contratación pública que ofrece el Círculo de Arbitraje con el Estado. El día de hoy nos acompaña la doctora Sheryl Ramos Cóndor, quien va a hablarnos un poco en esta cátedra arbitral del arbitraje en derecho. Voy a presentarla. Ella es abogada por la Universidad Peruana Los Andes, la UPLA, con estudios de posgrado en la Universidad de San, en las especialidades de contratación estatal, arbitraje y derecho administrativo. Tiene un posgrado en la Universidad del Pacífico en Derecho de Construcción. Asimismo es especialista en Junta de Resolución de Disputas. Tiene experiencia en defensa del Estado en materia arbitral, así como en asesoramiento técnico legal en materia de infraestructura pública en distintas entidades del Estado. Actualmente ella desempeña el cargo de asesora legal en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y también es árbitro y adjudicadora en distintas instituciones arbitrales. Bien, sin más preámbulo, doctora Sheryl, bienvenida y le doy el uso de la palabra para esta cátedra de hoy. Muchas gracias, Nicole. Bueno, primero agradecer al Círculo de Arbitraje con el Estado por la invitación. Disculparme un poco por el horario, lamentablemente acá como ya está volviendo toda la normalidad, ya uno tiene que desplazarse a otros lugares y bueno, ahí hemos intentado llegar lo más rápido posible para poder compartir con todos. Agradezco también a las personas que están conectándose, participando. Muchas gracias por escucharnos, por compartir un poco de lo que es el quehacer de todas las personas que vemos el tema de arbitraje con el Estado. Y espero también que ustedes aportar algo, pues, ¿no? Para su vida profesional, diaria. Bueno, para empezar, como ustedes saben, hoy día vamos a tocar un poco lo que es el arbitraje en derecho. Voy a compartir unas diapositivas bastante simples para que podamos tratar de conversar. Vamos a hablar un poco del tema de la prelación normativa que está establecida en la Ley de Contrataciones con el Estado y también vamos a compartir un poco aunado a ello el tema del tema de anulación, que tiene un poco de vinculación. Asimismo, vamos a traer a colación un caso que es bastante particular, que espero que puedan ustedes un poco tratar de entender con este caso práctico lo que significa el arbitraje en derecho en el ámbito de la contratación pública. Empezamos con algo muy simple. Creo que ustedes ya han venido teniendo varias cátedras magistrales y bueno, ya conocen bastante y seguro que por el tema profesional también ya lo tienen bien definido, que pues en una de las clasificaciones del arbitraje está un tipo de arbitraje que es el arbitraje de conciencia y el arbitraje de derecho, ¿no es cierto? Es básico y simple, sencillo, creo que ya lo han hablado anteriormente, pero el arbitraje de conciencia es el que se resuelve, que un árbitro, por una decisión voluntaria de las partes deciden que este árbitro resuelva a su mejor y leal entender y saber, es decir, no va a ser el hecho de que apliquen normativa, sino solamente van a aplicar lo que realmente ellos conocen, saben, y no necesariamente esto podría ser pues la aplicación de una norma, podría ser el caso también. Muchas veces ese arbitraje de conciencia está ligado pues a temas bastante técnicos, ¿no? Algunos temas de ingeniería, medicina. Entonces, en virtud de eso, pues no se les da ese rol a los árbitros de poder laudar en derecho, ¿no? Y la diferencia es obvia. Cuando tú tienes un arbitraje de derecho, necesariamente le vas a decir a los árbitros que escoges que tienen que laudar en un marco normativo. El fondo de la controversia pues se va a resolver a través de las normas, de la legislación aplicable al caso y especial, ¿no? Y esa es básicamente la diferencia entre estos dos tipos de arbitraje. En virtud de ello, obviamente, a lo que nos ocupa a nosotros es pues el arbitraje en la contratación pública. El arbitraje en la contratación pública es un arbitraje, desde mi punto de vista, y creo que para todos, especializado. Tiene sus propios criterios, tiene sus propias normas, la legislación, y también debería tener un
propio estándar de motivación, como ya lo vamos a ir resolviendo durante esta charla que vamos a tener. El arbitraje en contratación pública ahora es una rama especializada. Todos, como ahora, estamos pues buscando conocer más cómo podemos afianzar nuestros conocimientos. Lo principal, conocer la norma de fondo, que es la Ley de Contrataciones con el Estado. ¿Qué dice la Ley de Contrataciones del Estado? Que todo arbitraje, que toda controversia que surja durante la ejecución contractual en un contrato, evidentemente, de bienes, servicios u obra, pues la norma te dice que tienes que irte a un arbitraje, ¿no? Esa es la opción que has cogido. Y en virtud de ello, pues esta disciplina ha evolucionado tremendamente. Yo les puedo decir a ciencia cierta que en este tipo de arbitraje ha sido pues el que ha dado más, ha evolucionado más el arbitraje en el Perú. Somos envidia de muchos países al tener una gran cantidad de arbitrajes y que estos pues sean efectivamente para resolver controversias con el Estado. Si ustedes pueden tener el acceso de ir a estos eventos que ahora son tan accesibles por el tema de la virtualidad, entonces van a conocer esa gran admiración que tienen muchos de los países para con nuestro arbitraje, y eso se debe básicamente al arbitraje en contratación pública. Van a escuchar algunas voces que señalan que el arbitraje de contratación pública quizá ha deformado un poco lo que es el arbitraje o lo que se conocía como arbitraje. Sin embargo, yo creo y estoy sumamente convencida de que más bien le ha hecho un favor no solamente al país, sino a muchos profesionales que nos hemos dedicado, nos dedicamos a esto, y que frente a otros países estamos muy bien reconocidos por este tema. También porque hemos sido innovadores, ¿no? Y ahora también por el tema de las juntas de resolución de disputas, que es un tema también que se está imponiendo, que tiene otra lógica, que es compatible con el arbitraje, pero de que somos pues los pioneros en ponerlo como una obligación en un contrato de obra. En su momento el arbitraje fue así, ¿no? Entonces, sintámonos orgullosos de eso, y los que se dedican específicamente al tema de contratación pública, pues sigan estudiando, profesionalizándose para poder tener esa calidad profesional que buscan y puedan desempeñarse muy bien, que siga creciendo este arbitraje. Bueno, a no ser de que puedan después, por cuestiones ya políticas, de gobierno, puedan pues eliminarse, como hay voces también que pretenden hacerlo ahora, ¿no? ¿Qué dice la ley, al actual, ¿no? El actual tubo de la ley de contrataciones con el Estado. Bueno, todos sabemos que la norma, teniendo en cuenta de que el arbitraje en contratación pública lo que busca es resolver conflictos que están en juego, recursos públicos, intereses públicos, evidentemente, la ley siempre señaló que en materia de contratación pública el arbitraje era de derechos, no podía ser de conciencia, y esto lo pusieron en una norma. Esta situación ha persistido hasta el momento, ¿no? En el artículo 41 del TUO de la ley, la actual ley de contrataciones, señala específicamente eso. El arbitraje en tema de contratación pública es un arbitraje de derecho. Entonces, lo que se tiene que resolver, la cuestión controvertida, la resolución del conflicto, se tienen que enmarcar en la ley de contrataciones con el Estado, en sus normas reglamentarias, y también supletoriamente, ¿no? Supletoriamente en otras normas, en el caso que no haya alguna norma específica que pueda resolver alguna controversia. Esta situación es evidente porque, es como ya estábamos refiriendo, estamos hablando de situaciones que tienen que ver con el interés público, que obviamente cada contrato del Estado incorpora inherentemente esta situación de necesidad pública, ¿no? Conseguir servicios, bienes para que toda la población pueda cubrir sus necesidades básicas. Pero no solamente la norma especializada señala esto, porque el Estado, el gobierno en su momento creyó conveniente también hacer esa distinción
en el decreto legislativo que norma el arbitraje, el 1071, ¿no? Señalando y modificando el artículo 7, agregando, incorporando este numeral, donde detalla, no da ciertos, norma, ¿no es cierto?, cómo se debe llevar un arbitraje en contratación pública. Hace una diferencia entre los arbitrajes institucionales de ad hoc, que evidentemente da mayor preferencia al institucional, el arbitraje ad hoc solamente para cierta cuantía, como está establecido ahí, pero lo que sí señala específicamente en este caso es de que el arbitraje tiene que ser de derecho. Considero de que teniendo una norma especial, que era la norma de la ley de contrataciones, que ya marcaba esta situación de que el arbitraje tenía que ser de derecho, no había necesidad que en la ley general de arbitraje, perdón, la ley, digamos, marco del arbitraje, que es el decreto legislativo, pues se normen nuevamente, pero se vio por conveniente señalar esto. Noten solamente una diferencia por lo que estamos hablando hace un momento del arbitraje de conciencia, de que sí permite esta situación en las asociaciones públicos-privadas, ¿no? O sea, ha permitido, ha dejado el marco, bueno, pero cuando se trata solamente de temas de naturaleza sumamente técnica que puedan ser resueltas por personas que no necesariamente puedan ser abogados y que conozcan de la aplicación de la norma. Solo para hacer un paréntesis acá, el decreto que modifica, el decreto de urgencia, claro, que modifica la ley de arbitraje, la ley general a 1017, es el decreto de urgencia 20-2020. Este decreto de urgencia fue justamente publicado cuando no estaba vigente el Congreso, por eso es que pudo ser modificado en la época de Martín Vizcarra, donde se da ciertas pautas y modificaciones favoreciendo un poco al arbitraje estatal, ¿no? Esto significó inclusive y significa hasta ahora bastante cuestionamiento porque se ve como un favorecimiento a la entidad en ciertas normas que ha regulado, ¿no? Muchos dicen que es inconstitucional y que, bueno, debería derogarse. Pero bueno, es lo que tenemos ahora, ¿no? La modificación. Ahora bien, teniendo en cuenta este marco normativo, sabiendo pues de que cuando vamos a contratar con el Estado, obligatoriamente nos vamos a un arbitraje, y es un arbitraje de derecho, la ley no quiso quedarse ahí, no solamente quiso enmarcarla en el hecho de decir, tienes que aplicar el derecho, y esto es la ley de contrataciones con el Estado, es su reglamento, sino quiso ir un poco más allá. Y en la antigua norma de la ley de contrataciones con el Estado, la 1017, en una de sus tantas modificatorias, trajo esta reglamentación que es justamente la prelación que impuso en su momento a los árbitros para que puedan resolver temas de contrataciones públicas. Entonces, ¿qué dijo? Obviamente señalaba que el arbitraje era de derecho, que podía ser resuelto por un tribunal único, un árbitro único o un tribunal, y seguidamente hace una prelación señalando de que debería aplicar para la resolución del conflicto, primero la Constitución pública, evidente que es la carta sobre todas que debe ser aplicar, señalaba posteriormente como segundo orden de prelación la ley de contrataciones con Estado, que se encontraba vigente en ese momento, posterior a ello su reglamento, y después, recién ahí, normas de derecho público y finalmente las normas de derecho privado. Pero como se quiso dar que quiso ser esta norma potente, no solamente lo dejó en eso, en señalar la prelación que tenía que tener, sino además señalaba explícitamente que esto era de obligatorio cumplimiento, que era una disposición de orden público, pero además que era una causal de anulación del laudo. Es decir, en el caso de que el árbitro único, al momento de resolver un determinado conflicto, incumpliera la prelación establecida,
la persona afectada o la entidad afectada podía recurrir al Poder Judicial a declarar inválido este laudo. ¿Por qué establecieron este orden de prelación? Bueno, uno podrá decir, como ya lo estábamos diciendo, que si estamos en un arbitraje de derecho, ¿no? Obviamente lo que se tendría que aplicar necesariamente es la norma especial, que en este caso era la Ley de Contrataciones con el Estado y su reglamento, al momento de resolver las controversias. Sin embargo, en esos momentos se notó de que en muchos laudos que se emitían, ¿no? el OCE, lamentablemente los árbitros no aplicaban la norma de la Ley de Contrataciones con el Estado, sino se iban directamente al Código Civil, necesariamente para resolver una controversia. Eso no está mal, ¿no? Como todos sabemos, sí podemos aplicar el Código Civil, pero solamente cuando exista un vacío o cuando no esté regulado una situación y que por ende tú tengas que recurrir a otra norma para suplir ese vacío y una norma que tenga la misma naturaleza. No puedes, pues, de la situación que estás resolviendo, no podrías utilizar otra. Pero lo que pasaba y sucedía en ese momento era que se notaba en ciertos laudos, obviamente no en todos, que ya era una situación que lo hacían pues para evitar y para laudar de cierta manera, favoreciendo a una de las partes. Entonces, sí estaba la norma en la Ley de Contrataciones, pero los árbitros, sin decir por qué, se iban al Código Civil y en virtud de ello resolvían. Entonces, obviamente, en ese momento, lo que buscaban, lo que buscó el legislador, era tratar de obligar al árbitro a que no pudiera escaparse de la aplicación de la Ley de Contrataciones con el Estado. Por eso establecieron esta prelación, que evidentemente no a todos les gustó, ¿no? Porque muchos árbitros decían, siendo yo árbitro, ¿cómo me vas a obligar y me vas a pedir que yo laude? Antes de que pusieran esta norma como una causal de anulación, inclusive también existía esta situación de especialidad de la norma y de respetar lo que se establecía y laudar en base a ella. Sin embargo, igual pues no había ese efecto, por lo tanto, en su momento se consideró de que era la única forma de que los árbitros pudieran respetar este orden este principio de especialidad de la norma de contratación pública, era establecer esto como una causal de anulación. Y no solamente se establecía como una causal de anulación, ahora que recuerdo, ya está esta parte derogada, pero aparte de ello, había una imposición para los árbitros de llevarlos a una sanción, si es que el laudo se anulaba por incumplimiento de esta prelación en el momento del laudo. Y me acuerdo que eso se resolvía ante el Tribunal de Contrataciones con el Estado. Era raro que todo el mundo también decía, pues, ¿no?, que un órgano administrativo pudiera, pues, sancionar a una persona que ejerce una función jurisdiccional, pero al final esa parte quedó, pues, después fue derogada, ¿no? Pero lo que se buscaba en ese momento con esa prelación era, pues, justamente evitar que cualquier árbitro se fuera a aplicar una norma distinta. Vuelvo a repetir, no está mal que podamos ir como árbitros o por la defensa podamos pedir que se aplique determinada norma. Lo malo es de que estando una norma dentro de la Ley de Contrataciones con el Estado específica y que debe ser aplicada para esta resolución de un conflicto, sencillamente se omita y que posterior a ello tú apliques otra norma distinta de otro sistema, ¿no? En este caso del sistema privado, ¿no? Como es el Código Civil. Obviamente, como les manifestaba, esta situación de la prelación
pues no les gustó a muchos, ¿no? Muchos decían, y hasta ahorita evidentemente se sigue manteniendo, de que el, el hecho de que este cumplimiento de la prelación al momento de laudar eh, para los árbitros, y siendo esto una causal de anulación, pues iba a conllevar necesariamente a que la Corte o la Corte Superior pues se inmiscuyera en las decisiones, ¿no? Para que vulnerara este numeral 2 del artículo 62 del decreto legislativo, donde expresamente prohíben, y bajo responsabilidad todavía, que cualquier órgano que resuelva la anulación revise, califique los criterios, las motivaciones, interpretaciones, porque efectivamente para que un tribunal, o perdón, un juez pueda verificar si ha habido realmente esta omisión, necesariamente va a tener que revisar lo laudado, ¿no? Yo acá tengo mis reparos, porque no solamente, y concuerdo con la posición de muchas personas, de que en cualquier causal de anulación básicamente se revisa el contenido, sino cómo vamos a determinar que, por ejemplo, digamos, no existió convenio arbitral, tienes que por lo menos revisar, verificar, o que no hubo motivación, tienes que verificar si realmente ha habido algún tipo de motivación. En todo caso, muchas de las anulaciones que se ven ahora es necesariamente los jueces, bueno, en ese caso, los vocales, tienen que verificar por lo menos cuál ha sido pues, la evaluación realizada. No decir que esta esté bien o mal, que es otra cosa diferente, no calificarla, no corregirla, no señalar de que tuvo que aplicar otra norma, no pronunciarse por eso, pero necesariamente sí hay una revisión en todos los casos de anulación, inclusive los que están previstos en el artículo 63 de la ley de arbitraje. Entonces, si bien es cierto, podríamos decir de que en este caso hay una evaluación un poco más, no exhaustiva, pero más detallada, para verificar si realmente cumplió. Esto no quiere decir de que haya una vulneración directa a este artículo, ya que va a depender mucho de cuál intrusiva sea la decisión que tome el vocal o la sala en este caso. Desde mi experiencia, los vocales se han cuidado mucho para no caer en este tema de responsabilidad, de no cumplir, mejor dicho, con esta prohibición, y en el laudo que vamos a analizar dentro de un momento lo van a poder ver mejor. Un tema que tenemos que ver es que en el tema de arbitraje de derecho en contratación pública, como yo les manifestaba un comienzo, como este arbitraje es especializado, o sea, es un tipo de arbitraje, así como es el arbitraje laboral, como lo es el arbitraje en salud. Entonces, como este arbitraje es especializado, necesitaba una causal expresa, ¿no? En este caso, esta causal que establecía expresamente la ley de contrataciones en su momento, señalaba un tipo y una distinción única en este tema de anulación para este tipo de arbitraje. Y creo que es necesario. Yo creo que también ustedes han podido ver ya con otros anteriores expositores cómo se desenvuelve el arbitraje de contratación pública, y nuevamente voy a que es un arbitraje distinto, tiene sus propios criterios, también requiere causales expresas, porque no estamos ante un arbitraje privado donde las partes al fin y al cabo van a defender sus propios intereses, ¿no? Estamos tratando nuevamente de arbitrajes donde en verdad los intereses que van a primar al final van a ser colectivos de toda la población. Por lo tanto, es indispensable, bajo mi punto de vista, de que tenga que haber
causales establecidas para el tema del arbitraje, del arbitraje de contratación pública, ¿no? Bueno, ya viendo cómo era la norma, más o menos esta norma estuvo hasta el año 2016, me parece, cuando entra en vigencia las modificaciones, la ley 30225, básicamente, donde conservan, ¿no?, la prelación, la ley de arbitraje actual, inclusive conserva este tema de prelación y de obligatoriedad de la prelación al momento de laudar, que sea la Constitución, que sea la ley de contrataciones y su reglamento, después las normas de derecho público y finalmente las normas de derecho privado. Sin embargo, lo que hace es quitar la palabra de que es una causal de anulación expresa. Entonces, ahora, como está regulada esta normativa, evidentemente ya no está señalando que no es una causal expresa, una causal de anulación expresa. Se ha quedado básicamente en que es una disposición de orden público. Entonces, acá viene la pregunta, ¿no? ¿Podríamos irnos a una anulación del laudo a través por el cumplimiento de este tipo de prelación? Se ha escrito bastante del tema. Muchas de las personas que estaban en contra de que se estableciera esta causal como una anulación expresa, saludaron, ¿no? Saludaron el tema de que pudiera haber desaparecido esta causal. Sin embargo, bajo punto de vista de muchos otros, esa causal continúa. Y también comparto ese punto de vista, comparto el hecho de que todavía alguien que se siente vulnerado o que ha visto de que el árbitro no ha cumplido esta norma de orden público, que es una norma imperativa, es decir, que necesariamente está obligada a cumplirlo, pueda intentar la anulación de este laudo. ¿Y por qué? Cuando hablamos de una norma de orden público, estamos hablando de situaciones que van más allá de una situación de interés único. Estamos hablando de vulneración a los estamentos más básicos de la sociedad, ¿no? O sea, a los principios y a los valores más altos que tiene una sociedad. Entonces, cuando tú vulneras una norma de orden público, cualquier acto es nulo. Eso está establecido así. Tú puedes libremente irte contra una norma imperativa y crear tus actos van a tener efectos eficaces. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo considero, bajo mi opinión, que cualquier persona que pueda sentir que en un laudo el árbitro sencillamente no cumplió esta norma de orden público, podría intentar la anulación para que la Corte pueda declarar la invalidez de este laudo por no estar respetando este orden de prelación que era su obligación. Veámoslo así también, ¿no? El Estado se ha sometido al arbitraje, ha impuesto que todas sus controversias se sometan al arbitraje. Por eso, las personas que contratan con el Estado están obligadas a irse a un arbitraje. En todo caso, si el Estado pretende de que, obviamente, dentro de este arbitraje, las normas y el árbitro se ajusten a la normatividad que se encuentra vigente, entonces tiene todo el derecho a que una persona que incumpla esta normativa, pues pueda irse a cuestionarla a través de una nulidad,
¿no es cierto? Entonces, para mí continúa la causal de anulación, cualquiera podría intentar anular un laudo que incumpla el orden de prelación establecido. Bueno, ya en ese marco lo que hemos conversado, yo participé directamente en una anulación justamente por esta causal. Creo que no he tenido la oportunidad de conocer otro caso como esto dentro de la esfera del arbitraje. Creo que he estado preguntando en varias procuradurías, pero al parecer no han utilizado mucho este orden de prelación para intentar un arbitraje. Entonces, en estos momentos yo quiero un poco compartir este caso, que es justamente uno que llevamos con SUNAT para intentar la anulación por el cumplimiento de esta orden de prelación. Un poquito les voy a poner en contexto. Esto se llevó más o menos el año de 2015. Los antecedentes más o menos para que los tengan en cuenta. Era un contrato de consultoría, una consultoría de gestión de riesgos para la SUNAT, ¿no? La prestación era tres entregables, ¿no? Tendría que, en partes, tres entregables, y al final el producto, todo lo que tenía que haber realizado en los meses que se había establecido. ¿Qué pasó en este caso? Cada entregable que presentó el contratista fue observado por la SUNAT, ¿ya? Conforme el procedimiento que estaba establecido en la ley de contrataciones. Entonces lo que pasaba era que presentaba, le metía las observaciones y él trataba de levantarlas, pero así fue levantándolas y nuevamente eso de observación. Hasta que un día la SUNAT agarra y inicia el procedimiento de resolución porque ya determina de que el contratista no podía todavía levantar las observaciones, había pasado un tiempo y no cumplía con dicha obligación. Entonces, como ya saben que para resolver se requiere primero que tú requieras el cumplimiento de la obligación, se envía la primera carta notarial y le otorgan el plazo establecido. Durante el plazo, lo que hace el contratista es presenta en ese plazo, en el plazo otorgado por la SUNAT para tratar de cumplir, pero a la par también a los días, como ya venía venciéndose todo el plazo contractual, lo que hace es presentar el producto final, a pesar de que tenía observaciones. Presenta el producto final. SUNAT recibe y al final SUNAT termina resolviéndole el contrato, pero el contratista, antes de que llegue la resolución, que se demora un poco, presenta todos los documentos y le dice a la SUNAT, ya te presenté, tienes el plazo de 10 días para evaluarlo. SUNAT le remite, le resuelve el contrato, entonces SUNAT dice, yo no tengo ya por qué revisar lo tuyo porque ya no tengo ningún vínculo contractual, ya desapareció mi obligación de poder evaluar tus entregables. ¿Ok? Entonces, igual ya estaba el contrato resuelto, y lo que hace el contratista es interponer un arbitraje. Dentro del arbitraje, ¿qué pasa? De que el contratista alega de que SUNAT nunca se pronunció por su levantamiento de observaciones y por el producto final. Y como SUNAT tenía 10 días para poder contestar y emitir sus observaciones, ante su silencio, ante el hecho de que él no contestó nada del levantamiento de sus observaciones, entonces esa aprobación, se encontraba aprobado de manera ficta, de manera tácita. Entonces lo que decía, como nunca te pronunciaste, me aprobaste de manera tácita, ¿no? Hubo silencio, pero ese silencio es silencio positivo para él, de manera ficta, entonces págame. Y le pedía todo el pago, de todo el monto de pago. Pero para la SUNAT, para todas las personas que estaban representando en ese momento, el producto no cumplía con nada de lo que le había propuesto, porque había estado observado, y al final había resuelto. ¿Qué pasó? Hubo todo el tema del arbitraje, era un árbitro único, y lo que
laudo fue lo siguiente, ¿no? El laudo salió favorable al contratista. El árbitro único señaló, declaró fundado la petición de la empresa, diciendo de que había operado la aprobación tácita del producto, de toda la prestación, y por tanto ordenaba el pago. Durante las cuestiones, los medios de defensa, durante las audiencias y los postulados de contradicción de cada parte, SUNAT lo que hizo siempre es señalar de que en la ley de contrataciones del Estado no existía una aprobación tácita, ¿no? No había, ni existió, no estaba regulado por la aprobación tácita. Lo que se señalaba la norma era de que en el caso de que no había, digamos, algún pronunciamiento de parte de la entidad o cualquier otro tema de controversia, lo que debía hacerse es ir a recurrir al arbitraje, debido a que se debía comprobar en el arbitraje, ¿no es cierto?, el árbitro que se ha cumplido con la obligación pactada, porque solamente yo te puedo pagar cuando tú me das lo que corresponde, lo que te pedí, pero no por una aprobación tácita. Entonces, se fue con esas dos posiciones en el arbitraje. Sin embargo, el árbitro señalaba en ese momento y decía, declaró fundada la pretensión del contratista, alegando de que sí existía, que no nos habíamos pronunciado en su momento, que SUNAT no se había pronunciado en su momento, y por tanto eso ya estaba, digamos, aprobado de manera ficta. Evidentemente, en ese momento no estuvimos de acuerdo, y cuando solicitamos la interpretación, se solicita la interpretación a través de estos recursos que tenemos, como todos saben, solicitamos la interpretación, y si bien pues no sirve eso como según la normativa, nosotros en nuestra interpretación les pedimos a la árbitra que nos dijera en qué parte de la norma se encontraba la aprobación tácita para que ella pues estuviera declarando fundada esta pretensión. Cuando ella responde la interpretación, lo que señala es de que en la norma de arbitraje no estaba, definitivamente no estaba la regulada aprobación tácita, pero lo que había sucedido es que ella había tenido que ampararse en la norma supletoria, que era en este caso el Código Civil, ¿cierto? Entonces, cuando contesta, ella en la interpretación es donde recién señala que había utilizado el artículo 141 del Código Civil, donde señala que la voluntad puede ser, de las partes, puede ser expresa o tácita. Y en virtud de ello había resuelto esta controversia. Teniendo la respuesta del árbitro, lo que hicimos es pues irnos a anulación. Entonces, como teníamos esta disposición que estaba regulada, lo que sometimos a anulación justamente fue el tema de la prelación normativa, aparte de otros temas como también una indebida motivación, que todos sabemos de que el 63C, que habla de una falta de ejercer la defensa, se utiliza pues como un cajón desastre, ¿no es cierto?, para alegar cualquier hecho de falta de motivación o cualquier hecho de vulneración de un derecho constitucional. También nos fuimos por eso. Sin embargo, nuestra carta principal en ese momento era el tema de la prelación normativa. Después de la evaluación, la sala, en su momento, declaró fundado nuestro recurso y declaró pues la anulación del laudo en virtud al incumplimiento de esta prelación. Lo que la sala señaló era que la árbitra pues había incumplido con mantener ese orden de prelación. Y básicamente yo quiero que un poco, no lo he podido pegar para que ustedes lo puedan observar, sin embargo, vamos a leer un poco para que ustedes entiendan cuál ha sido la lógica de la sala al momento de resolver
este recurso de anulación, donde sí se declara fundado por este artículo y por la vulneración de la prelación. 17º dice, la evaluación de tal fundamentación permite a este colegiado advertir que si bien el árbitro único expresó el sustento y respaldó su decisión de emplear las figuras recogidas en el Código Civil, como la aceptación tácita, expresando particularmente en el punto 11 de dicho pronunciamiento, que no encontrándose regulada la aprobación tácita en relación a la conformidad en la ley de contrataciones con el Estado, es que consideró aplicable a la controversia el Código Civil. Ahí, por ser esta la norma que regula lo referente al acto jurídico y al cumplimiento de obligaciones contractuales. Evocando para ello lo preceptuado en el artículo 141 del Código Civil, que establece las formas, cómo pueden ser expresadas la voluntad, a saber, expresa o tácita. No se puede dejar de observar que tal proceder no guardó el orden de prelación previsto en el artículo 52.3 de la Ley de Contrataciones, desde que de acuerdo a este, antes de la aplicación desde las normas de derecho privado, se debió recurrir a las normas de derecho público que fueran pertinentes. ¿Cómo? Solo, por ejemplo, dice la Sala, la Ley de Procedimiento Administrativo o la Ley 29060. Cuyo objetivo descarte es su examen valorativo y jurídico. No mereció alguna incidencia de modo adicional en una vulneración al debido proceso. Entonces lo que te dice la Sala es, ok, tú has querido, ¿no?, aplicar el Código Civil y eso es el respaldo de tu decisión. Pero lo que tú debiste hacer antes de aplicar el Código Civil, ¿no?, que no está diciendo que esté mala, o sea, él dice, está bien, has decidido eso, pero antes de esto, dice, debiste fundamentar acá en tu laudo, ¿no?, por qué no has aplicado estos artículos o esta normativa pública. ¿Por qué no descartaste eso antes de irte al Código Civil? Entonces, evidentemente, sí debió de merecer en tu laudo un pronunciamiento expreso de por qué estos no eran aplicables al caso. Entonces, la Sala se cuida mucho al decirle está mal o está bien. ¿Por qué? Porque inclusive el 141 del Código Civil, y eso lo dijimos también en el recurso de anulación, estaba mal aplicado. El 141 del Código Civil efectivamente habla de una forma de voluntad, sin embargo, ese artículo viene acompañado con otro que le seguía, que es el 142, donde le decía que solamente se podía considerar que era tácita cuando las partes lo establecían expresamente en el contrato. O sea, si le daban al silencio ese efecto positivo. Pero mal aplicado, encima, pues, ni siquiera hubo una sistematización, como incluso la Sala. Si bien no le dice que estuvo mal aplicado, lo que después seguidamente le dice de que se colige que el sustento expresado por el árbitro 1 resulta insuficiente, dice, en atención a la falta de interpretación sistemática de la norma que invoca con la disposición contenida en el 142 del Código Civil, lo que era imprescindible dado los alcances de la controversia planteada, la connotación pública de la relación que unía a los celebrantes, el interés público que mediaba y la solución que pretendía otorgarle a lo que insistimos, consideró vacío en la ley de contratación. O sea, lo que le dice la Sala es, tú no has hecho, cuando no lo califica, no le dice, has utilizado mal el 141, pero sí lo que le dice es que, aparte de eso, utilizaste el 141
sin interpretar también el 142, que te dice que para que sea tácita, las partes deben darle tal sentido. Pero debiste haberlo considerado en tu laudo. Pero obviamente no hacen ese juicio de valor. Solamente le dicen que obviamente debió considerarlo, debió tenerlo en cuenta. Pero lo señalan esto en base a algo, como lo han escuchado, en base al interés de este contrato. En base a que, si bien es cierto, yo le puedo decir al árbitro que está mal lo que señaló, lo que te puedo decir es de que debes tener en cuenta, ¿no?, que para tu fundamento no has utilizado, no has descartado de manera correcta todo lo que deberías haber hecho en tu laudo. Por eso lo anulan y lo mandan nuevamente a que laude. Esta causal de anulación, de verdad, es para mí algo bastante utilizable, digamos, que las personas que crean de que hay una causal de anulación y puedan utilizar esta prelación, pues es muy bueno que esté en la ley de contrataciones. Sin embargo, no basta, porque lamentablemente, como ustedes pueden leer del laudo y como mejor dicho, la decisión de la sala, ellos se pudieron mucho a decir que esto estaba bien, esto estaba mal, de lo que había hecho el árbitra. Lo que ellos le dijeron es que no has hecho el descarte debido, como debiste pronunciarte, porque estamos con una relación pública, más aún teniendo en cuenta que le estás entregando dinero público a un bien que en verdad ni siquiera ha sido aprobado por la entidad. Estás pagando al contratista cuando hay una prestación que nunca ha sido cumplida como debe ser, ¿no? Entonces, creo que esta causal era muy útil, es muy útil, debe haber otras, definitivamente. Considero que en el tema de la anulación, específicamente, tratándose del tema público, la motivación debería ser revisada por la Corte. Si bien es cierto, hay también una posibilidad de que las partes pacten el tipo de motivación que se va a hacer, porque si tú puedes pactar no tener motivación, que no haya motivación, tú puedes también pactar el estándar de motivación que puedes querer en tu laudo. Entonces yo creo que eso es muy importante hasta que quizá no haya una anulación expresa para temas de motivación adecuada, por ejemplo, ¿no? Esos laudos que son incongruentes entre sí, que al final dicen, empiezan con A y terminan con C, que de verdad, al final de cuentas, son importantes para todos porque son recursos públicos que se están manejando y van intereses públicos que se defienden en estos temas. Teniendo en cuenta eso, yo considero de que el arbitraje privado debe quedar con sus causales expresas establecidas, como están ahorita. Sin embargo, en el caso de un arbitraje público, sí el estándar de motivación debería aumentarse y sí deberíamos tener, por lo menos exigir que haya una mejor o una intensificación de la forma de laudar y de los argumentos que expresan los árbitros. Bueno, creo que sería todo. No sé si por ahí hay preguntas. Sí, espero que haya podido entenderse el mensaje que quería darles y el tema específicamente de la causal de anulación del arbitraje de derecho y sobre todo de este tema de la prelación normativa que se debe cumplir siempre, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cheryl. Qué importantes aportes justamente de este tema que es tan polémico de la anulación de los laudos arbitrales. Nos han hecho llegar por interno 3 preguntas
que se los voy haciendo una a una para que usted vaya respondiéndolas y explicándoles también a la audiencia. La primera es, en su opinión, si un árbitro no cumple con esta orden de prelación normativa, ¿sería una causal de anulación del laudo? Bueno, sí, como lo dije, si bien ahorita ya no está establecido específicamente en la norma, es una causal de anulación porque contraviene el orden público. Y ningún acto que contravenga el orden público debe quedar insubsistente. Entonces, si yo ejerciera la defensa de una institución o de un tercero y veo que ha habido este tema de incumplimiento de la prelación, me iría a una anulación definitivamente para tratar de anularlo. Un tema que dejé de señalar es que este caso se fue hasta la Corte Suprema, porque evidentemente la empresa señaló de que se estaba incumpliendo justamente esta regla de prohibición de la prohibición de pronunciarse sobre los criterios y motivaciones, y la Corte Suprema ratificó la decisión de la Sala y señaló que este orden de prelación era una causal expresa para los contratos, para los laudos de contratación pública. Muchas gracias por su respuesta. La segunda pregunta es, ¿los árbitros están obligados a motivar en un arbitraje de derecho? Definitivamente. Justamente, en principio, cuando es un arbitraje de derecho, que sea de contratación pública. O sea, porque puede ser que un arbitraje de derecho también sea en un ámbito privado. Y en un ámbito privado, las partes pueden elegir inclusive que no haya motivación. Entonces, ellos pueden poner en su cláusula arbitral que no quieren motivación y solamente quieren la decisión. Que yo tenga conocimiento, ni siquiera en el ámbito privado, las partes quieren eso, porque siempre van a querer que el juzgador te señale cuáles son los fundamentos, la justificación para determinar uno u otra cosa. Sin embargo, la posibilidad está. Es por eso que yo también les decía de que si hay esa posibilidad, también puede haber la posibilidad, y estoy convencidísima, de que una entidad en su cláusula arbitral puede establecer un estándar de motivación adecuado, por ejemplo, adecuado o estándar, una de los estándares y los criterios que establece pues estas sentencias del Tribunal Constitucional, de cuando se dice insuficiente, adecuado, sin motivación. Entonces, puede ser que las partes pacten también eso en su cláusula arbitral, y evidentemente, como es un pacto entre las partes, el árbitro va a tener que cumplir y realizar una motivación adecuada. Y en el caso de que esa motivación no fuera adecuada o como se ha establecido en el laudo, cualquiera de las partes podría ir a que sea revisada. Lo que yo estoy señalando es que evidentemente en el tema de contrataciones con el Estado, esto tiene que ser más intenso. Del ámbito privado, las partes escogen lo que ellas quieran, porque sus intereses solamente afectan, o sus derechos van a afectarlos a ellos, ¿no? Y justamente hablando de lo que pueden o no pactar en las cláusulas arbitrales, ¿se puede pactar la no motivación de un lado en el marco de la ley de contratación con el Estado? No, en el marco de la ley de contrataciones con el Estado no. No, es imposible que puedas pactar una no motivación. Ya eso no es permisible, siempre tiene que ser motivado. Dice, el lado tiene que estar motivado y en la aplicación de esta norma, ¿no? Con esta prelación. Cuando ya hablas de una prelación, te está diciendo de que necesariamente vas a tener que explicar tus motivos, y tus motivos van a que estar aparejados a este orden de prelación, cumpliendo estos criterios que ya he establecido, ¿no? O sea, el tema de primero la Constitución, la ley, el reglamento, posterior a ello, normas de orden público, y finalmente las normas de orden privado. Y necesariamente va a tener que ser motivado. El tema es definir cuánto intenso debe ser, cuánto de motivación queremos, ¿no? Si en el caso de que, como les señalaba hace rato, uno quiera que se pueda
laudar, digamos, con más precisión, utilizando todos estos criterios que ha establecido el Tribunal Constitucional, de todas la debida motivación de cómo tiene que ser. Entonces eso podría también ser pactado en el convenio arbitral. Bien, muchísimas gracias, doctora Cheryl, por sus respuestas y también por esta importante clase del día de hoy. No sé si hay alguna conclusión final para ya dar por terminado. Bueno, en principio quiero agradecer nuevamente al Círculo de Arbitraje. Quiero agradecer a las personas que han estado conectadas, y yo lo que concluiría es de que hay necesariamente cosas que todavía no se han desarrollado en el tema de arbitraje de contrataciones con el Estado. Es un arbitraje distinto, diferente. ¿Ya? Es algún arbitraje que requiere que se creen criterios, no solamente para evolucionarlo en el tema de mejor defensa, ni nada de eso, sino sobre todo en el tema también de la anulación. Entonces, eso es importante, pero también los operadores que estamos en el arbitraje de contrataciones con el Estado, tenemos también que siempre estar viendo, estudiando, analizando cuáles son las formas y la mejor manera de que esto evolucione. Ahorita se habla mucho del tema de la corrupción, por ahí ha habido un ministro, un premier que ha señalado de que hay mucha corrupción en el arbitraje. Entonces, ahí son ideas muy erróneas, es cierto, pero que eso va a depender de nosotros, de todos los operadores, de cómo se comporten. Si tú eres árbitro, pues en el momento cumplir con la norma, laudar como debe ser. Si eres parte, especializarte, hacer lo mejor posible para que puedan seguir evolucionando en el tema de contratación pública, y hay unas tareas pendientes finalmente con el tema de marcar un estándar de motivación, que eso es muy importante, porque hay laudos que la verdad deben ser anulados y que no se anulan por este tema de que no hay una prohibición expresa en la ley de arbitraje de que no puedes entrar al fondo de la controversia. Este tema del estándar de motivación ayudaría mucho, mucho a sacar esos malos laudos que todos debemos evitar, ¿no? Listo, muchísimas gracias nuevamente, doctora Cheryl, por su participación y por tan importantes aportes a este tema tan controversial que es la anulación de laudos arbitrales. Así que nada, muchas gracias también a todos los que se conectaron el día de hoy. Nos encontramos el próximo miércoles en una próxima sesión. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.